Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, doña Marta Iris Muñoz, la jefa de la Defensa Pública del Poder Judicial, está aquí con nosotros. Doña Marta Iris, bienvenida. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Randall. Muy contenta de que usted me haya invitado al programa. Y también un saludo a todos los compañeros de la defensa que nos están escuchando, pero también a toda su audiencia, que sé que es muy grande y que, aunque es en horas laborales, después sé que muchos llegamos a oír el programa suyo. Gracias. Aunque no podamos entrar en vivo. Muchas gracias, porque yo sé que usted es una fiel oyente, y a Suyem Molina también, que está con nosotros de la Defensa Pública. Suyem, ¿qué tal? Bienvenida a Matices. Muy buenas tardes, Randall. Es un gusto estar aquí. Yo soy una seguidora de este programa y así que me identifico también con todos los oyentes que vamos a poder tener la oportunidad junto con doña Marta de conversar. Muchas gracias, de verdad, porque es un tema sustancial. La semana pasada estuvo con nosotros don Ronnie Monge, el diputado de Liberación Nacional, hablando sobre maltrato animal, y les cayó duro a ustedes, doña Marta. Dijo don Ronnie que la Defensa Pública se había extralimitado en sus funciones, mandando un informe que ahora están usando para evitar la votación de la ley contra el maltrato animal. Sí. Bueno, yo creo que la Defensa Pública es una institución que ya durante muchas legislaturas ha sido invitada por la Asamblea Legislativa para dar dictámenes en diferentes proyectos de ley. Su criterio ha sido válido, técnico, y creo que por la experiencia cumplíamos, ya este año cumpliríamos 46 años de existir, y aquí le traje yo una memoria para que vea cuál ha sido la trayectoria nuestra de la institución. Entonces, explicarle un poco que es evidente que una institución con tanto tiempo de experiencia y con tantos funcionarios a su cargo, y sobre todo siendo operador del sistema penal, muy importante, que es quien defiende a las personas que requieren de los servicios en materia penal en una defensa, además de que tenemos cerca de 500 funcionarios, llevamos cerca de 60,000 procesos al año penales. Entonces, de esa forma, creo que nos legitima para que la defensa sea también creador de opinión frente a otros actores, porque recuerde usted que también participan en la promulgación de leyes, dando sus dictámenes, la Corte Plena, el mismo Ministerio Público, Justicia, la Defensoría de los Habitantes. O sea, sería extraño más bien que la Defensa Pública, con tanta experiencia en materia penal, y es quien al analizar las normas se da cuenta si una norma está bien hecha o mal hecha, si esa norma puede ser inconstitucional, porque la verdad es que para el Ministerio Público es más fácil decir que no, pero para la defensa es el referente que debe controlar el sistema democrático y la legalidad de las normas penales, porque yo creo que nosotros en ese sentido somos los más críticos. Sí, acaba de tocar el tema de la legalidad, y yo quiero que me saque a mí de dudas. ¿Por qué la defensa advierte si algo es inconstitucional o no? En teoría jurídica, el intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional, y la Defensa Pública habla de legalidad o de penalidad, doña Marta. Bueno, nosotros no es que interpretamos la Constitución. En realidad eso es una competencia que todos sabemos que la tiene la Sala. Sí. Lo que pasa es que cuando nosotros venimos aplicando normativa, nos damos cuenta, por ejemplo, que pueden haber normas que son inconstitucionales. Entonces, accionamos, por ejemplo, ahora sobre la doble conformidad. Accionó otro defensor también sobre la doble conformidad. ¿Uno particular? No, defensor público, okay, pero también, por ejemplo, han accionado otros compañeros cuando se limitaba la visita conyugal entre personas del mismo sexo.
una compañera, Natalia, hizo un recurso, una acción de inconstitucionalidad, y entonces evidentemente nosotros somos vigilantes que el debido proceso se cumpla, de que esas normas no violenten el artículo constitucional, digamos, de la lesión al bien jurídico, el debido proceso, a las garantías. Entonces, desde la función propia del defensor, a él le toca que vigilar que los derechos de las personas no se estén violentando. Entonces, por eso es que nosotros somos un referente importante, para poder simple y sencillamente dar una opinión, ¿verdad? No nos confundamos. Así como también la Corte lo hace, y así como también cualquier otro órgano lo hace, pues también la defensa puede advertir sobre las cuestiones de inconstitucionalidad, porque precisamente en lo de la ley del maltrato animal, la intervención de la defensa fue y tratar de que los tipos penales fueran comprensibles. Y si no eran comprensibles, pues por supuesto que esos tipos abiertos iban a tener un control constitucionalidad que posiblemente no iban a pasar. Por eso fue que desde un principio, parte, digamos, de las observaciones que nosotros hicimos a la ley y que todavía se mantienen, porque no se han cambiado, es la indefinición, por decirlo de alguna manera, de lo que es animal, porque esta ley se aplicaría a cualquier tipo de animal, no hay una diferencia. Entonces ahí pues hubo una investigación interesante, porque siempre nosotros dijimos que era necesario delimitar, y desde la biología, por ejemplo, y desde la taxonomía, que es la ciencia que se encarga de dar nombre a los organismos y colocarlos en categorías sobre la base de sus relaciones evolutivas en el reino animal, se han hecho ya clasificaciones que nosotros en el colegio las vimos, que eran los vertebrados y los invertebrados. Y entonces nosotros siempre manteníamos que ojalá que en esta comisión de los diputados pudieran ellos analizar para determinar cuáles animales sí requerían de que la ley los cobijara, ¿verdad? En cuanto al maltrato y la muerte. Entonces, por ejemplo, en el tema de los invertebrados, nosotros decíamos que deberían de quedar por fuera. O sea, esta es una, digamos, posición muy propia mía. Está hablando de las cucarachas y los gusanos, ¿está hablando de eso? Sí, porque aunque parezca paradójico y un poco ridículo, sí, esta ley podría abrir una investigación por la muerte de cucarachas y moscas, porque animal es todo el que participa en el reino animal. Entonces están los invertebrados, que son los insectos, ¿verdad? Los antrópodos, los arácnidos, los crustáceos, los moluscos, los gusanos, los equimodernos, las medusas, las esponjas. O sea, esos son todos los invertebrados que, digamos, que era muy, muy, muy difícil pensar que por matar zancudos y moscas nos acusaran, porque entonces estaríamos acusados, ¿verdad? 5 millones de procesos. Entonces, por ahí nosotros tratamos de que se particularizara cuáles eran, digamos, el objetivo que se pretendía ahí tutelar. Y por supuesto que para la perspectiva mía muy personal, yo siempre consideré que debería de cubrir a los vertebrados, que son los peces óseos, por ejemplo, como el atún, el caballito de mar, la matarraya, el tiburón ballena, que a mí me parece que un daño que se les haga al tiburón, pues sí me parece que debe ser, perseguido, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Pero vea qué interesante. Esto es, digamos, lo que nosotros en biología normal pensaríamos. Pero la Corte, cuando dictamina, la Corte coincide con nosotros, porque nosotros insistimos en que se debe delimitar hacia cuál animal va a cobijar la competencia de esta normativa. Entonces, bueno, primero que nada nos encontramos con 3 artículos, don Randall, que son los más importantes, que es el 279 bis, el 279 ter y el 405. El 279 habla de crueldad contra los animales. El 279 de muerte del animal, y el 405, que es una contravención, habla del maltrato de animales. Los dos primeros
establecen pena de prisión. Esto significa que si yo causo algún daño a algún animal, vea que no está delimitado cuál, puedo tener una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Si yo produzco la muerte de cualquier animalito que usted decía muy bien, ¿cómo fue? Una mosca, una cucaracha, entonces podría tener por la muerte de un animal de 6 meses a 3 años. Y la contravención, que se supone que deben ser daños o lesiones menores, establece una pena de multa. Entonces, digamos que uno, cuando estaba participando o colaborando con la asamblea, yo siempre me pregunté que por qué aquí no habían algunos expertos. Como le digo, a mí me parece que los biólogos nos pueden ayudar para decir, bueno, cuáles son, digamos, los animales que no deberían de estar protegidos, como dice usted, los zancudos, las moscas, bueno, etcétera. Y cuáles sí, porque a como quedó la norma actualmente de estos 3 artículos, se puede aplicar en esos casos en que usted muy bien lo está diciendo. Ahora, qué interesante, porque cuando la Corte viene y hace su dictamen, que bueno, a mí me llama la atención que solo se hace referencia a que la defensa pública es la que se ha opuesto o que ha dado su opinión, que por supuesto esto es un tema antipopular, ¿verdad? Porque cuando nosotros lo hablamos aquí, entre usted y yo, usted me puede comprender. Yo creo que usted ya me comprendió que efectivamente estos tipos indeterminados pueden plantear inconstitucionales de las personas que se vean afectadas o acusadas, ¿verdad? Yo creo que usted en eso coincide conmigo, que perfectamente esas normas indeterminadas podrían traer acciones de inconstitucionalidad, pero además ya la Corte también lo advirtió, o sea, no solo la defensa pública. Entonces me permito nada más hablarle del dictamen de la Corte, que es muy coincidente en que esta ley no ha determinado sobre qué animales va a proteger. Entonces, vea por ejemplo lo que dice el dictamen. Dice la Corte, y así lo mandó a la Asamblea, dice: persiste la falta de distinción entre las diferentes categorías de animales que se van a proteger. Eso es muy grave, ¿verdad? Que yo piense que a la mosca, que los zancudos, bueno, pero eso es cierto, a la gente debe preocuparle que esta norma quede tan abierta. Y es omisa en no tener en cuenta, oiga, la clasificación del Código Civil en sus artículos 494, 495, 496, que habla de que si va a proteger animales feroces, domésticos o domesticados. Ya ahí hay un problema. Pero además, la misma Corte dice, bueno, ¿y qué pasa con la Ley de Conservación de la Vida Silvestre? El artículo 13 no fue contemplado por los señores diputados. La clasificación en especies, por ejemplo, en peligro de extinción, poblaciones reducidas, amenazadas, especies autorizadas para la cacería de control. O sea, cada una de estas especies debe tener un tratamiento diferente y especial, nos preguntamos. Eso ni siquiera lo analizaron los diputados, pero además la Corte dice, no se tomó en cuenta la Ley de Bienestar Animal vigente, que habla de animales silvestres, los vamos a proteger, animales productivos, de trabajo, mascotas, de exhibición, utilizados en deporte, espectáculos de exhibición. O sea, esto tampoco se contempló para ver si necesitan una protección. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Todas las anteriores clasificaciones que poseen regulaciones muy particulares, Randall, no han sido tomadas en el proyecto de ley. Qué raro, este criterio coincide con el de nosotros. Pero además, vea qué importante, y eso yo no lo dije, pero lo dijo la Corte yendo más allá. ¿Y sabe qué dijo? Que estos tipos penales violentan los límites de razonabilidad, proporcionalidad de las penas, ya que se puede aplicar la misma pena a quien da muerte a un animal en peligro de extinción como al que da muerte a un animal que no tiene esa condición especial. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Y no lo digo yo. La Corte dice, nada menos que deben ser las sanciones para este maltrato en procedimientos sencillos y ágiles. Yo no quiero ver esos procesos que duran años, ¿verdad? Como hemos visto algunos que del año 2009 entre apelaciones y apelaciones. ¿Se imagina usted con lo difícil que está para la Corte en el déficit fiscal, en la cantidad de presupuesto que tiene la Corte, ponerse también a implementar
toda esta ley sin que haya una delimitación sobre cuáles son los animales que debemos proteger. Y yo estoy muy de acuerdo con las sociedades protectoras de animales. Yo no quisiera que ellos me vean a mí como la populista y como la persona que está obstruyendo, porque lo que nosotros estamos haciendo es lo mismo que está haciendo la Corte. Y vea otra cosa que no quiero que se me quede. Nada más para decirle. Sí. Además, ¿sabe qué recomienda la Corte? Que sea un procedimiento administrativo. Y otra cosa interesantísima que a mí me llama la atención y que el diputado que estuvo aquí habló que aquí se está aplicando o se va a aplicar justicia restaurativa y quedó por fuera. O sea, algo tan importante como la justicia restaurativa queda por fuera. Pero es que ya yo nada más le hablé de la indeterminación de la calidad de animal, que es uno de los defectos que tiene la ley. Pero también tengo que hablarle de otras. Por ejemplo, las pruebas forenses. Ahí nosotros, imagínense que vamos a requerir del Poder Judicial, y ya eso lo habíamos dicho, patólogos veterinarios forenses y médicos normales veterinarios forenses. Y le voy a decir por qué. Porque cada vez que muera un animal hay que averiguar la manera de muerte, si fue accidental, natural o si fue dolosa, para poderle imputar a usted eso. Porque recuerde que si yo cometo el hecho con voluntad y conocimiento, entonces eso sí puede ser delito. Entonces, patología debería de darnos el criterio si efectivamente la muerte fue malintencionada, porque entonces eso sí me lo pueden a mí imputar y me pueden investigar. Pero no solo eso, requerimos recursos de especialistas médicos, pero además se ha dicho que no se requiere mayor inversión, pero todo proceso de investigación requiere al OIJ, requiere un levantamiento hasta del cuerpo del animal. Sí, señor. Porque es que, perdóneme que le diga, es que esto no es una ley contravencional, es que si usted lo hace, a usted lo pueden llegar a detener porque tiene pena de prisión. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces, si usted mata a un animal, ¿verdad? Como le pasó a un congresista en Perú, a un famoso ahora es ex congresista, de que el vecino tenía un perro, se le mete y resulta que acaba con la cría que tiene él, le dispara y resulta que ese señor está 5 años preso. Entonces, lo que le quiero decir es que yo creo que nosotros nos faltó discusión, lamentablemente. Yo entiendo que hay un compromiso político, que hay un compromiso con las asociaciones, que a todos nos molesta, porque no le voy a decir que no. A usted no le va a molestar ver a un tucán sin pico. Y a un perro que se le han puesto los cigarros para torturarlo, y a otro perrito que quemaron. Entonces, yo creo que aquí debemos ser claros en el sentido de que todos estamos en la misma línea, ¿verdad? Y es que la violencia que hemos visto nosotros, el maltrato de animales, de alguna manera debe ser erradicado, pero tiene otro problema la ley, y es que la ley no define el objetivo. Y no define el objetivo porque pareciera que lo único que nos interesa es meter a la gente a la cárcel. Y entonces viene también doña Doris en el informe y dice doña Doris, busquemos justicia restaurativa, porque ¿qué hacemos con meter más gente a la cárcel si no le vamos a dar un tratamiento a estas personas que de por sí, Randall, está probado que no son normales de la cabeza? Una persona que hace esos maltratos y que disfruta de la agonía y del maltrato no puede estar bien. Entonces, ¿qué es lo que propone doña Doris y la Corte? La justicia restaurativa, que lamentablemente los diputados, aunque nosotros hemos insistido, no nos han dado, digamos, pelota, porque no se introdujo en el proyecto. Pero vea lo que le voy a contar. ¿Qué hace la justicia restaurativa con estos agresores crueles? Bueno, de animales. Muy fácil. La justicia restaurativa enfrenta al agresor con la comunidad y lo hace comprender el daño causado y lo enfrenta, en este caso, con el dueño del perro, con el dueño de las asociaciones, para ver si podemos rescatar. Y además podemos dar un tratamiento terapéutico, psicológico. Y otra cosa importantísima, ponerlos a trabajar para sensibilizarlos. Estas personas pueden ir, por ejemplo, a refugios de animales, ayudar a cuidar, bajo supervisión. Entonces, yo lo que le digo es que a mí me duele muchísimo ver que nosotros volvemos a lanzar este tipo de leyes para calmar
el ansia popular de que cárcel y prisión, y no nos estamos dando cuenta que lo que estamos conformando son peores monstruos que los vamos a meter a la cárcel, que no les vamos a dar ningún tratamiento, que no les vamos a dar atención terapéutica, psicológica, como lo establece la justicia restaurativa, y que nos demuestra la justicia restaurativa, Randall, que la reincidencia de estas personas es cero. Entonces, el objeto de la ley no ha sido ni ha sido determinado, entonces es prisión. Pero otra cosa muy, muy seria es que tampoco hay alternativas para el cumplimiento de la prisión. Entonces yo tengo que ir a descontar, porque no se previó que yo pueda ir ni a justicia restaurativa, que yo pueda renovarme, que yo pueda restaurar el daño a la sociedad de animales, que yo les pueda pedir una disculpa. Sí, mire, sentar a esas personas y que asuman su responsabilidad frente a la comunidad, porque eso es lo que hace la justicia restaurativa. No es, mire, vaya y pinte la escuela, no, es que mire, usted vea lo que hizo con ese perro. ¿Por qué usted hace esas cosas? Y que la gente diga, bueno, tengo un problema psicológico, bueno, démosle tratamiento. Usa drogas, démosle alguna terapia con el IAFA. Y eso es lo que nosotros tenemos actualmente. ¿Qué hemos logrado? Vea, con justicia restaurativa, que las personas hagan cualquier cantidad de horas de terapia, cualquier cantidad de horas de trabajo comunal, pero para que puedan superar su problemática. ¿Cómo? A través de ir a refugios, si es que se puede recuperar. Ahora, el que no se puede recuperar, después hablaremos, ¿verdad? Pero yo lo que le digo es que nosotros no podemos lanzar una norma así de maltrato animal cuando que no hemos hecho un cambio de cultura, porque esto es un cambio rotundo, ¿verdad? Doña Marta, ahora bien, vamos a ver, es muy razonable las observaciones que hace la defensa pública al contenido del proyecto, ¿verdad? Yo creo que nadie aquí va a ponerse a discutir si las cucarachas deberían estar en la ley de maltrato contra maltrato animal, pero la forma, que es lo que yo he sentido que ha molestado a algunos sectores, era la pregunta que yo le iba a hacer. ¿Por qué, si la Corte había hecho un informe, ya, que es muy coincidente con el de ustedes, por qué la defensa pública hace otro después? No. El asunto es que, Randall, nosotros participamos antes de que a nosotros nos piden dictámenes, como nos piden siempre en un montón de leyes. Yo no le puedo decir a usted cuándo fue que se hizo. Se hacen 60 al año. Entonces, a mí, simple y sencillamente, me piden un dictamen, yo lo mando. La comisión me invita a mí. Yo les explico uno de los temas que corrigió la defensa y que yo quisiera que me lo reconocieran los señores diputados, porque me lo han dicho, me han dado las gracias, y porque es lo mínimo que se puede hacer cuando hay un equipo de defensores como doña Suyen Molina, que trabaja con otros compañeros, en donde nosotros hacemos un análisis de fondo. Por ejemplo, una de las cosas que corrigieron, que la Corte no puede corregir porque la Corte dictaminó por encima algunas cosas, pero nosotros sí hicimos un estudio más de fondo. Entonces, algunas de las cosas que se corrigieron, Randall, y yo quiero aquí que quede clarísimo, porque yo sé que hay muchos de los diputados con quien yo he participado, que estimo muchísimo, y que ellos nos han agradecido a nosotros todas las observaciones, porque ¿sabe cuál fue una de las principales que hicimos? La desproporcionalidad de las penas. Imagínense que yo en una sesión de trabajo con los señores diputados y con una serie de señores de las cámaras de ganaderos y de protecciones de señoras y señores de las asociaciones de protecciones de animales, hicimos un trabajo así como hoy, discutiendo de manera amigable y sincera, y ahí ellos, cuando nosotros hablábamos de la desproporción de las penas, nos dieron la razón, porque imagínense que nosotros teníamos un homicidio cuya pena era mayor, el maltrato animal, teníamos una pena de 6 años. Entonces, para decirle algo, la Corte dictamina si tiene afectación el proyecto, pero vea que la Corte fue más allá y señaló todo esto que le estoy diciendo. A nosotros nos están pidiendo un criterio más de fondo, como es el que yo hago en todas las leyes, y no tiene por qué molestar, porque aquí es construir. Yo lo único que les digo es, bueno, miren, ustedes la prueban, o sea, nosotros nada más damos un criterio técnico. Yo no tengo ninguna posición política ni a favor de ninguno de los partidos. Es más, me llamó la atención que fuera don Otto, que no comparte muchos de algunos, digamos, de los proyectos que están en la Asamblea, el que sacara el de la defensa pública, un dictamen que, vea, se rindió hace mucho tiempo. Entonces, yo lo que quiero decirle es que a veces la gente utiliza a la defensa en este momento, cuando que es un dictamen
técnico, como usted puede encontrar una serie de dictámenes. Claro, pero le entiendo entonces que la defensa pública presenta un dictamen, doña Marta, y le interpreto esto porque el dictamen de ustedes era más profundo y mejor que la Corte. Porque lo preguntan. Y como institución estamos obligados. Sóyame el micrófono. Gracias. Como institución estamos obligados ante la consulta de determinado señor o señora diputado que desea que se le brinde un criterio sobre una pregunta, estamos obligados a contestar. Incluso, Randall, por lo que veo, porque formalmente, digamos, en marzo del 2015, como bien señala doña Marta, nos invitan a varias reuniones, se hizo un enorme trabajo con la intención de contribuir, porque como bien señala, en democracia puede ser que no compartamos el criterio, pero la última decisión la tienen los señores y señoras diputados y somos respetuosos, y naturalmente estos son criterios técnicos para la toma de decisiones. Entonces, en marzo, que incluso aquí está el documento, a la Comisión de Ambiente se envía un documento sumamente propositivo con la intención de contribuir. Luego, recientemente, viendo las fechas acá, el señor diputado Guevara pide simultáneamente un criterio a la defensa pública y otro a la Corte, que es el que la Corte se refiere. Él le pide a servicios técnicos que le pida a la Corte que se pronuncie sobre el texto sustitutivo. Han habido varios. Sí. Hemos tratado de ser muy ordenados en comprender y respetar la dinámica en cuanto al texto del momento. Y entonces, simultáneamente, le pide a la Corte y a la defensa. Si la defensa no contesta, como institución pública hay una consecuencia, como cualquier institución. Y no es que hemos enviado, es que han mandado a preguntar, y el uso que dan es el uso que ellos en su trabajo cotidiano hacen. Aquí siempre cuando usted, y eso los que hemos estudiado derecho lo saben humildemente, cuando usted analiza un tipo penal tiene que analizar una serie de aspectos que se dan en derecho penal general, y es el análisis que se hace. El principal desafío que siempre nosotros cuando interpretamos una norma o la vemos es la pregunta, que igual los señores diputados y diputadas tienen la última palabra. Aquí somos asesores técnicos ante las preguntas que nos dan. Esta no ha sido una ley impulsada ni obstruida por la defensa, sino que nos consultan. ¿Puede el ciudadano de a pie, el ciudadano cotidiano, yo siempre digo el ciudadano de Upala, de la capital del mundo, porque soy una orgullosa upaleña, bijagüeña, puede entender mi vecino de la finquita de mi abuelita esta norma? Porque es un enorme cambio cultural, un desafío para el país que cambia el término del relacionamiento de los animales con las personas. Puede entenderla. Acá la respuesta es, lo puede hacer ese ciudadano porque esa persona es la que eventualmente, por sus actos, puede enfrentar una consecuencia. Entonces ese es el desafío. Hay enormes desafíos porque, por ejemplo, y eso se ha señalado, imagínese usted que para entender qué es lo que se me prohíbe hacer, porque estamos creando una nueva cultura jurídica, si los señores diputados y diputadas dictaminan y aprueban esta ley, decir qué va a estar prohibido, que es muy nuevo, porque esto no hay precedentes en el sistema penal costarricense. Entonces, la primera pregunta implica que para entender la conducta prohibida, tiene que pasar por leer 1, 2, 3, 4, 6 leyes, que son las exclusiones. Entonces, el gran desafío de comunicación para el ciudadano es cómo comprender esa norma para que pueda, en el tema de antijuridicidad y culpabilidad, entender lo que es prohibido. Esa es la enorme pregunta que tiene que hacerse, que es el desafío pendiente para que los ciudadanos sepan a qué atenerse, ¿verdad? Sí. Y claro, como bien señala doña Marta Iris, 92.265 casos al año, con todos los usuarios de las diferentes bagajes culturales, nivel educativo, con todo lo que implica que son usuarios. Siempre el entender las normas es el desafío porque saben a qué atenerse. Y lo otro, que este tipo de leyes que implica un enorme cambio cultural, que si deciden considerar
que va a tener consecuencias penales, ojalá consideren que vaya acompañado de nivel de educación y prevención, porque recordemos que cuando la norma se infringe, ya el daño lamentablemente sufrió, y aquí ya no se devuelve el tiempo. Entonces, eso genera enormes demandas de los ciudadanos que el sistema penal solo no lo va a poder resolver. Entonces, esos son los desafíos del debate, que más allá de decir si la defensa o no dice o hace, el debate nacional creo que amerita ese abordaje. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la enorme expectativa que uno observa que tiene la comunidad y que es muy válida? En democracia, la opinión, el debate fortalece, y eso nos diferencia de países que no son democráticos. Eso implica que la gente pueda entender a qué atenerse, eso implica que pueda saber a qué instancias va, y la persona ofensora pueda tener la oportunidad de entender lo que hizo y tener opción de cambio, y si no lo tiene, pues se enfrenta a sus consecuencias. Pero el sistema penal no puede solo con todo esto, y creo que ese es el enorme desafío que esto tiene, porque ¿qué pasa si una norma eventualmente tiene posibles debilidades constitucionales? Es una norma que queda vigente, pero la primera persona que se sienta ofendida puede litigar ante la Sala Constitucional, y si la norma luego se declara o no se puede aprobar en el sistema, la gente no va a creer en el sistema judicial, no va a creer en la labor de la Asamblea, y eso debilita la democracia. Yo entiendo las observaciones de fondo que ustedes hacen sobre la ley, y como no soy abogado, pues supongo que las tiene muy claras. Vamos a ir a la primera pausa, a la segunda pausa ya, y la última pausa además, porque además tener a la jefa de la Defensa Pública sentada aquí en un momento coyuntural tan importante nos da para hablar de un montón de temas. Doña Marta, pero la última pregunta sobre maltrato animal que le iba a hacer. Entonces, ¿usted no considera que es la gran acusación que le hacen, que hubo una insumisión de poderes en el informe? Ya no de fondo, sino en que la Defensa Pública presentara un informe. Yo escuché a Otto Guevara decir que había llamado a la jefa de la Defensa Pública a decir, ¿por qué no te haces un informito sobre tal cosa, sobre la ley de maltrato animal? Bueno, lo vi en un video. Vea, el asunto es que la defensa tiene independencia funcional y técnica, así como lo tiene el Ministerio Público. Aun cuando yo pertenezco al Poder Judicial, yo tampoco cuestiono si a otro órgano le piden. Yo no veo por qué o crean que hay intromisión si yo soy una institución simple y sencillamente defensa pública, ¿verdad? Sí. Yo no le veo cuál puede ser la intromisión de que nosotros, igual que la Defensoría, igual que la misma universidad, o sea, entonces yo no tengo libertad de expresión, o sea, sería que entonces la libertad de opinar me la verían coartada a mí, o sea, sería una violación a mi derecho de expresarme como institución, y sobre todo obligada a resguardar el debido proceso y los derechos constitucionales, porque ahí va encaminada mi función. Entonces, no hacerlo es no cumplir con mis funciones, un incumplimiento de mis funciones. Pero si yo no hago las observaciones que corresponden. Yo he escuchado dos cosas, una que es una intromisión de poderes, y otra que a mí no me queda claro, porque no conozco de memoria la ley orgánica del Poder Judicial, es que un funcionario judicial, sea usted o sea cualquier otro funcionario, no puede referirse a las actuaciones de su poder de la República. ¿Eso es cierto? No. Pero es que nadie se está refiriendo a la... Yo estoy opinando sobre un proyecto de ley, yo no estoy criticando a los diputados. No. Está bien, vamos a la pausa, para que además tienen que escoger la canción con la que vamos a cerrar el programa. Sí. Y de vuelta con nosotros, entonces hablaremos sobre otros temas que está pendiente. El rol de la defensa pública es uno de ellos, y hay una lluvia de preguntas en redes sociales que quiero su opinión también, doña Marta, sobre la política del Ministerio de Justicia liberando a reos reincidentes. Regresamos a Matices. Doña Marta Iris Muñoz, jefa de la Defensa Pública, está con nosotros. Hoy hablamos la primera parte de maltrato animal, pero no puedes aprovecharla en un tema coyuntural que está generando tanta polémica. Doña Marta, la liberación de reos del Ministerio de Justicia, 380 reincidentes. Bueno, vea, usted es bandido, ¿verdad? Me hizo una emboscada. ¿Por qué le hizo una emboscada? Porque yo no venía a hablar de ese tema. Pero usted es defensora pública, ya sí, pero es que usted además sabe que ese tema a mí me preocupa desde hace mucho tiempo. Doña Marta, ¿sí? Ahora quiere que usted opine de otros poderes. Entonces, qué bárbaro. Bueno, yo, vea, ¿qué le voy a decir? Que
el Estado costarricense hace rato viene sin resolver el problema de hacinamiento, y yo soy testigo desde el año 2009 cuando se promulgaron las leyes que aumentaron los delitos y empezó a crecer el tema de hacinamiento sin que hubiera una responsabilidad, lamentablemente, y tengo que decirlo, que nadie se moleste porque estos temas, vuelvo a decir, que tirada los hablo yo, será porque soy valiente, pero que no son populares, pero es que el asunto, Randall, es que yo ya tengo muchos años de tener encima el tema, ¿verdad? Porque nosotros con los privados lo sufrimos, de hacinamiento, cuando nosotros vamos a las cárceles. Se creó una comisión, vea la preocupación que se tuvo, que impulsada por la defensa y por la Comisión de Acceso a la Justicia, que ahora es dirigida por doña Carmen, y que participan varios diputados, doña Doris Arias, don José Manuel Arroyo, doña Carmen y todos los jerarcas de todos los órganos que tienen decisión y que podrían ayudar a resolver el tema de hacinamiento, los tenemos ahí presentes en una comisión de alto nivel. Precisamente mañana lo invitamos, mañana tenemos reunión para ver los resultados que han sido muy satisfactorios. Entonces, esto es tan histórico, ¿verdad?, que recordemos que la primera de las resoluciones que causó un poco de temor. Sí, de protesta fue la que generó el juez de San José, don Roy Murillo, en el que efectivamente, y de ahí parte de sus funciones fue decirle a justicia que tenía que sacar a sentenciados porque ese centro era para personas indiciadas, y le ordenó el saque de uno. Bueno, ahora viene... Déjeme matizar esto. Sí. Es que es el juez Roy Murillo fue el primero, sí. Ajá, fue lo que ordenó, porque es que doña Marta no deja de ser abogada. Lo que obligó es a sacar gente que estaba condenada de un centro penal. A reubicar. Bueno, a reubicar. Eso hay que tenerlo a gente claro. Que estaba condenada, pero que estaba en una cárcel donde solo había gente con prisión preventiva. Y usted no puede unir a las dos poblaciones, la gente que está en prisión preventiva y que no tiene una sentencia en firme, y la gente que está condenada. Sí, eso es por disposición legal. Ahora, hay que reconocer también los esfuerzos que en los últimos años en este gobierno ha hecho justicia, porque la idea es que tenemos que mejorar la infraestructura, hay que crear cárceles, ¿verdad? Y cárceles en condiciones en que las personas puedan desarrollarse con dignidad y que puedan tener un desarrollo, digamos, entre comillas, para que se puedan reintegrar a la sociedad. Entonces, yo en estos momentos apoyo las decisiones de la Corte Interamericana, de la visita que hizo James Cavalara, con quien nosotros también nos reunimos y estuvimos en una audiencia en México sobre el tema de hacinamiento. O sea, es un tema muy serio, porque no es posible que hayan lugares donde hay un 180 de hacinamiento, o sea, donde caben 100. Bueno, ahora, yo no manejo, porque a mí no me corresponde ni es mi competencia, quiénes son las personas que están siendo liberadas. Yo sí creo que justicia debe ser muy cauteloso, ¿verdad? Y revisar los perfiles, porque también hay que ver los pasos que se tienen en el sistema, que no son inventados, que están hace muchos años, que es que las personas que han tenido todo, digamos, un historial de buen comportamiento, de apoyo de la familia, puedan pasar a un semi-institucional. Ahora, ¿qué pasa? Los reincidentes, bueno, hay salados, si se les fue uno, tendrá que regresar a la cárcel. A mí lo que me preocupa... Pero es que salados no solo el sistema, es que aquí yo le entiendo cuando usted dice, sí, las cárceles de Costa Rica son un infierno, estamos de acuerdo. Un 60% de sobrepoblación es simplemente inaceptable, ¿verdad? Sí. En eso creo que toda la población está de acuerdo. Pero, doña Marta, las medidas tomadas para disminuir el hacinamiento es tal vez en lo que hay una enorme discusión. Se entiende con delincuentes primarios, ¿verdad? Es decir, es la primera vez que comete un delito y entonces, inclusive la ley lo estipula en la ejecución condicional de la pena. Pero cuando usted suelta gente reincidente, es donde a uno se le para el pelo realmente, y entonces yo quisiera saber, que no le toca a usted decidir a quién libera, pero sí me interesa la opinión técnica de la jefa de la defensa pública. Yo creo que se deben cumplir con las disposiciones de los jueces de ejecución, y que efectivamente justicia, que es quien tiene competencia, tendrá que decidir con esos parámetros, como usted dice,
por supuesto, hay que escoger personas, delitos menores, eso yo creo que me parece que es lo que debe hacer justicia. Ahora, ¿primarias? Primarias, que es lo que le digo yo, no reincidentes. No reincidentes. En eso está en contra usted. Sí. Bueno, es que yo quisiera conocer. Hace preguntas capciosas. Sí, pero vea, quisiera. ¿Pero por qué? No, es que yo quisiera, vea, yo estuve el otro día conversando con el viceministro y yo quisiera que mañana él rindiera un informe, porque esa es la esperanza de cómo ha sido la liberación, porque usted me pregunta un tema que yo no lo tengo aquí, no sé a quiénes han liberado. Sí. Lo único que le digo es que sí se está cumpliendo con obligaciones de los jueces, ¿verdad? Aquí justicia no puede decir, no, mire. No, aquí lo que diga un juez es santa palabra. Y otra cosa importante, que nosotros a través de la Comisión de Alto Nivel hemos emitido una serie de notas al ministro de Hacienda, a los diputados. ¿Por qué? Porque por un lado, justicia se ve obligada a ver cómo resuelve el problema de hacinamiento y por otro lado no recibe los recursos. Usted sabe que es el ministerio que más le recortan, que no le están dotando de los recursos necesarios. Tuvo una disposición hace muchos años que persona que se pensionaba o se trasladaba no la sustituían. Bueno, el decrecimiento en infraestructura y en recurso humano, por supuesto que pone a justicia en un problema muy serio. Ahora, usted me pregunta un tema que yo no lo conozco, si efectivamente ha habido ahí, digamos, algunos parámetros que tendrá que revisar justicia. Bueno, pero déjeme hacer una pregunta que usted sí puede contestar, porque yo no le puedo preguntar aquí públicamente sobre la resolución de un juez, ¿verdad? Pero sí le puedo hacer una pregunta general a la jefa de la Defensa Pública y es, ¿usted está de acuerdo con las medidas que disminuyan el hacinamiento? Ya me dijo que sí. ¿Está de acuerdo con que se libere o se pase de un régimen semi-institucional a delincuentes primarios? No estos, cualquier delincuente primario, usted me dijo que sí. Ahora, si yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo en pasar un régimen semi-institucional a un delincuente reincidente? ¿Está de acuerdo, sí o no? Bueno, ahí tengo mis dudas yo, ¿verdad? No, no, pero eso no. O sea, pero eso no. Pero sin embargo, tengo mis dudas en no. O sea, habría que ver, digamos, qué reincidencia, porque recuerde que puede ser un hurto. Claro, un hurto. Pero podría ser que esa persona tuviera otro antecedente igual de otro hurto, por ejemplo, de bagatela. Hay que ver, Randall, no es tan una fácil. cosa en la práctica, que sucede mucho. Por eso nosotros apostamos mucho al programa de justicia restaurativa. Esa primera vez que la persona, muchos naturalmente que ingresan ya son reincidentes. Suele pasar, y tenemos casuística documentada, que tenés una persona en una adicción severa, en un consumo crónico de crack, y llega el fin de semana, goicochea en flagrancia y comete un hurto. Si ese caso nosotros lo abordáramos en justicia restaurativa, vamos a poder atacar la causa del consumo, ¿verdad? Se le pueden poner condiciones con una suspensión de proceso a prueba y vamos a rehabilitar el problema de consumo. Entonces tenemos una persona que con un consumo problemático le estamos atacando la causa del delito. Esa persona tiene un 90% de oportunidad de no cometer el delito. El caso que no abordamos así es el que llega fin de semana, abreviamos, porque la prueba está en contra, aquí nadie está promoviendo impunidad, tiene en contra, le decimos, lo condenamos a un abreviado, le ponemos 3 años de prueba y sale para la calle a seguir en el círculo de riesgo de delincuencia. Entonces esa persona nunca pasó por justicia, simplemente nosotros le manchamos su hoja y lo pusimos a prueba, pero nadie atacó el consumo problemático. Esa persona tiene un alto grado de reincidir, y la segunda vez que nadie le abordó el problema, comete el delito, entra al sistema y ya es reincidente. Hay que analizar bien este fenómeno con diferentes lentes, y está el caso de la persona que ya ha estado, que son mínimos los que han estado bajo el abordaje técnico de justicia, que pueda reincidir. Ya esa es una persona que tuvo atención institucional y reincidió. Ese es un perfil diferente. Entonces, esto amerita mucho estudio, análisis y sobre todo coordinación. Esta es una enorme oportunidad, porque se ha dicho y es válida la importancia de que coordinemos estos temas penitenciarios con la seguridad ciudadana, cierto, pero tenemos que tener esa coordinación para cuando pensemos en más delitos y cuando también pensemos en egresos, que eso lo hemos hablado con doña Marta. Claro, de hecho el matiz está interesante, pero bueno, doña Marta me dijo que no estaba de acuerdo con todos los casos de reincidencia. Sí, porque lamentablemente yo creo que habría que
que analizarlos, porque como le digo, las circulares yo hacia fondo no las conozco, pero sí, digamos, hoy yo en la mañana al ministro, sí. Y de ahí yo las circulares no las conozco porque no sé cómo las están ejecutando, pero la idea es que sí se haga una selección cuidadosa, ¿verdad? Sí. En eso sí creo que se debe hacer una selección Explíqueme cuidadosa. Una cosa, el rol del Ministerio Público es ser un órgano imparcial, ¿verdad? Objetivo e imparcial, sí. Creo que señala. ¿El de la defensa pública es ser objetivo e imparcial? No tenemos un interés de defenderlos a la persona particular, un interés particular no es objetivo jamás. No, le pregunto si la ley porque yo tampoco creo que el Ministerio Público sea objetivo, pero la defensa pública este país tiene 45 años de atraso en la ley de ejecución de penas. Hace 45 años se emitió el Código Penal y no tenemos ley de ejecución. Pero estamos en el momento en el que la inseguridad es la principal preocupación de los ticos. Eso hicimos una encuesta en redes sociales ayer o antier, si estaban de acuerdo con la medida de justicia de liberar a personas reincidentes y el 80% dijo que no. Eso es igual que los impuestos, Randall. Pregunte quiénes queremos pagar más impuestos. Exacto, son temas que ameritan una dosis de muchísimo responsabilidad, coordinación y análisis. Pero además, recordemos, porque doña Marta lo ha dicho por años, esta es una enorme oportunidad para entender el tema penitenciario en la palestra pública. Costa Rica hace 45 años emitió el Código Penal y desde esa fecha no ha emitido una ley de ejecución de penas que pueda regular los roles de control del Ministerio Público en la ejecución. Esta discusión actual es una enorme oportunidad para revisar qué quiere este país de 45 años en adelante. El tema de las víctimas, que es el que queda un poco flotando, porque el Ministerio Público no representa a las víctimas, representa la persecución penal. La defensa pública defiende precisamente a la persona acusada. Doña Marta, el papel de las víctimas, que es la mayoría de gente que critica esta medida sale por las víctimas, de que las víctimas merecen respeto, que pobres las víctimas, que quién velas por las víctimas. Bueno, ¿cómo las víctimas? Bueno, en las víctimas sí quedó muy claro que, esa fue la explicación que dio y que han dado las autoridades de justicia de que cuando hay víctimas sí se les da participación a las víctimas. Si no hay, porque hay muchos delitos que no tienen víctima, pero había habido un llamado inclusive de la presidenta de la Corte para que en esta liberación se hiciera una pregunta, por ejemplo, o se analizara cuál es la posición de la víctima, y tengo entendido que esa parte sí. Pero bueno, sí en justicia restaurativa, igual, en justicia restaurativa se puede aplicar, Randall, en la parte de ejecución, la parte de la aplicación de la pena, perfectamente. Si la víctima no tiene ningún problema y se le preguntó, no habría mayor preocupación en eso. Y yo creo que eso ya lo solventó justicia, de que las víctimas van a dar su parecer o se las va a llamar para dar que den su consentimiento. Doña Marta, me quedan 3 minutos nada más de entrevista antes de la canción que usted escogió. Creo que es la segunda vez que viene a Matices, si no me falla la memoria, sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que en los 15 años que tengo de trabajar aquí, desde el día que entré, la cubrí, porque yo cubrí temas judiciales muchos años. Usted es innegable que es valienta. ¿Es cansado ser valienta? Porque muchas veces usted se ha mostrado como una voz en el desierto, en medio de la corte. No, es que yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad. ¿Sí? Y yo he sido... Usted ha perdido batallas. Sí, pero yo desde muy pequeña me conozco y he sido muy perseverante. Además de que soy muy consecuente con lo que pienso. Y entonces defiendo y creo en lo que pienso. Entonces... Como que esa valentía no la siento una carga, ¿verdad? Sino que es mi personalidad. ¿Cómo ve a la sala tercera? No me pregunta porque ella me preguntó sobre hacinamiento. Sí, pero le puedo preguntar sobre la sala tercera. Bueno, estamos esperando ver, porque apenas en estos momentos se está llenando por bueno, hay un nuevo integrante. Sí. Veremos porque... Ayúdeme, está don José Manuel. Está don José Manuel. Está doña Doris, sí, está don Carlos Chinchilla, sí. Don Celso, y me falta magistrado. Don Jesús Ramírez. Bueno, en estos momentos yo no tendría ninguna cuestión que criticarle ahora a la sala. ¿No? No, en estos momentos no. Bueno. No. Espérese que pase algo y le diré, pero en estos momentos no tenemos absolutamente... Espérese que pase algo, ¿qué va a pasar? No sé, que resuelvan un caso diferente a lo que yo esperaba o... pero seguramente eso ha pasado un montón de veces. Sí, pero en estos momentos
no recuerdo como para ponerme yo a decirle que el punto que voy a criticar es tal, porque no, o sea, en estos momentos hay muy buenas relaciones. Sí, la defensa pública desde que yo empecé a cubrirla hasta hoy ha avanzado muchísimo. Hoy cubre además temas laborales, producto de la reforma procesal laboral. Ha obtenido un crecimiento de plazas, que no es mucha, pero recuerdo que la enorme desesperación hace 15 años era doña Marta, que no crecían en plazas y crecían los expedientes. Bueno, sí, Randall, pero en materia... todavía nos faltan, vea. Desde el hace 3 años, nos habían ofrecido 35 plazas en penal. Ajá. Desde que don Luis Paulino, imagínese, integraba el Consejo Superior. Bueno, imagínese. Pero por cuestiones presupuestarias, esas 35 plazas se han venido postergando. Pero además también ha habido un estudio que dice que debemos participar en materia contravencional, donde se necesitan 50 defensores. Entonces, ¿qué le puedo decir? Que el Poder Judicial sigue todavía lastimado por cuestiones presupuestarias, y que hay políticas que nos obligan a no pedir mayores recursos, porque no hay. En estos momentos está la reforma laboral, en la cual ocupamos 72 defensores, más la parte administrativa de apoyo a estos defensores. Imagínese usted que lamentablemente pues eso tiene un sacrificio, ¿por qué no decirlo?, sobre estas otras materias. Sin duda. ¿Cuánto tiempo se ve más frente a la defensa pública? Cuando Dios quiera y hasta que Dios quiera. No, porque ¿cuándo quiere usted? Yo soy muy creyente. Yo creo que eso es una decisión que viene también, que tiene que ver con mis creencias, y entonces será cuando de veras sienta yo que es mi momento. El nombramiento de la jefa de la defensa pública no vence, ¿verdad? No. Igual que el del director del OIJ, que tampoco vence. No, porque esos son igual que los de los, no, los diputados no. Sí, perdón, los magistrados. Sí vencen, no, los magistrados sí. El fiscal general también vence. Sí, pero recuerde que todos nuestros puestos son a no ser que cometa una falta grave, pues todos somos movibles, ¿verdad? Sí. Todos somos movibles a través de procesos disciplinarios. Dicen en Twitter que se oyó a Jan Molina diciéndole que no cayera en la grasera tercera. No es cierto. Y no tuve que preguntarle nada. No es cierto. Gracias, doña Marta, por venir. Bueno, con mucho gusto. Gracias, doña Suyen, por estar con nosotros. Un gusto, Randall. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.